Bien, buenas noches, profesor. El día de hoy vendré a exponer eh, la parte final de mi examen de operaciones unitarias 3. Mi nombre es Marcos Yael Rufas Herrera y voy a empezar a exponer los dos artículos que me tocaron. En el artículo 1 tenemos el efecto de los tratamientos previos con ultrasonido y microondas en rodajas de zanahoria antes del secado sobre los índices de color y la velocidad de secado. El objetivo de este estudio fue examinar los impactos del tratamiento previo con microondas y el tratamiento previo con ultrasonido sobre el tiempo de secado, la cinética de transferencia de masa, la difusividad efectiva de agua, la tasa de rehidratación, los índices de color y la concentración superficial de las rodajas de zanahoria cuando se secaron en un secador de aire caliente. Finalmente, se obtuvo como resultado que el promedio de la relación de rehidratación de las rodajas de zanahoria no tratadas, tratadas con microondas y tratadas con ultrasonido fue de 432.3, 449.2 y 360.9% respectivamente. Los parámetros como eh, la rojez, la amarillez y la contracción superficial de las muestras preparadas con microondas fueron más altos que los de las rodajas no tratadas. Los parámetros de luminosidad y rojez de las rodajas de zanahoria pretratadas con ultrasonido fueron más altos que los de las muestras no tratadas bajo todas sus condiciones. Bien. Como se puede observar aquí, pues se tiene la figura 1 que habla del esquema de los procesos que vamos a ver a continuación del tratamiento por microondas y ultrasonido, secado y rehidratación de las rodajas de zanahoria, que lo veremos próximamente. Primero, para entrar un poco en contexto en el tema de la introducción, se nos dice que el secado basado en microondas es un método prometedor que puede secar eficientemente los productos en un tiempo más corto. Además, en comparación con otros métodos nuevos, este proceso es bastante simple y muy eficiente en términos de energía. Un tratamiento previo con microondas, o MWP por sus siglas en inglés, acelera la transferencia de agua durante el proceso de secado y puede disminuir el tiempo de secado de frutas y verduras. El método de microondas se ha utilizado para el tratamiento previo y el secado de diversos productos agrícolas, como manzanas, zanahorias, dientes de ajo, que los podemos ver aquí en pantalla, ¿no? De todos los enfoques de tratamiento previo disponibles, el ultrasonido se propone como uno de los procesos más prometedores para el tratamiento de rodaja de frutas y verduras antes del secado. Sus resultados confirmaron que el método de ultrasonido puede mejorar el proceso de secado y preservar una alta cantidad de fenoles. Los resultados de ese trabajo muestran que las propiedades cualitativas del jugo de zanahoria son mejores en las muestras sometidas a sonicación que en las muestras no tratadas, lo que indica que la sonicación o el ultrasonido es una alternativa adecuada para el tratamiento térmico convencional. Para hablar un poco de la materia prima o el insumo que va a ser tratado aquí, tenemos a la zanahoria, que se encuentra entre los 10 cultivos más cultivados en el mundo con una producción anual mundial de 40 a 44 millones de toneladas y una superficie de cultivo de 1.12 millones de hectáreas. En este caso se nos mencionan un poco de sus beneficios, ¿no? Que son el antianémicos, anticancerígenos y antioxidantes, además de que menciona que tiene alfa-caroteno y beta-caroteno, y que en este caso representan estos entre el 80 y 90% del contenido total de carotenoides en la mayoría de los genotipos de zanahoria. Como se puede observar, aquí tenemos lo que es el esquema de los procesos de pretratamiento por microondas, ultrasonido, secado y rehidratación de las rodajas de zanahoria, ¿no? Como se puede observar en la figura 1, los trozos de zanahoria deben tener un grosor de 0.5 centímetros y ser insertados al microondas a 15-60 segundos o ultrasonido de 5 a 20. Finalmente posteriormente se tiene lo que es el tratado, donde se va luego a un secado a 70 grados Celsius. Posteriormente se procede a medir parámetros correspondientes. Finalmente, ya para terminar, llega el secado, el baño de agua a 50 grados por 30 minutos, el rehidratado, y aquí es donde se van a medir todos los parámetros como son, en este caso, la luminosidad, la pérdida de humedad, entre otros valores que iremos viendo posteriormente. Respecto a los materiales y métodos, en la materia prima, en el punto 2.1, tenemos que todos los métodos son incluidos que están incluidos en este estudio están de acuerdo con las pautas relevantes para cada experimento. En este caso, las zanahorias se cortaron en rodajas de forma cilíndrica de 5 milímetros, como ya lo habíamos mencionado, de grosor utilizando una cortadora, y luego se colocaron directamente en los
dispositivos de microondas y ultrasonido. El contenido de humedad de las rodajas de zanahoria frescas se determinó utilizando un horno de laboratorio a 105 grados durante 5 horas. En el punto 2.2 tenemos el pretratamiento por microondas, donde nos dicen que se utilizó un horno microondas bajo presión atmosférica para aplicar el pretratamiento por microondas a las rodajas de zanahoria. En este caso, se examinó que el impacto de tiempo del pretratamiento por microondas en 5 niveles de 0, 5, 30, 45, 60 segundos sobre las rodajas de zanahoria. Para el pretratamiento por ultrasonido, en el punto 2.3, el ultrasonido es un proceso mecánico, aquí se nos explica un poco de lo que es esto, de disrupción celular en el cual se generan ondas ultrasónicas, las cuales producen fuerzas de cizallamiento que llevan la ruptura celular. En este trabajo se utilizó un generador ultrasónico Becker y en este caso se investigó el impacto del tiempo de el pretratamiento por ultrasonido en 5 niveles, 0, 5, 10, 15 y 20 minutos sobre las rodajas de zanahoria. En el punto 2.4 tenemos el secado convectivo de las rodajas de zanahoria. Nos dice que después de los procesos del pretratamiento por microondas y del pretratamiento por ultrasonido, las rodajas de zanahoria fueron deshidratadas en un horno de laboratorio a 70 grados Celsius. El procedimiento de deshidratación se tuvo cuando el peso de las rodajas de zanahoria permaneció constante. En el punto 2.5 ya tenemos nuestras primeras fórmulas cuando se habla de la cinética de secado. Se nos dice que la cinética de secado de las rodajas de zanahoria se modelan usando 9 diferentes modelos matemáticos de secado y que la cinética de secado de las rodajas de zanahoria se modela utilizando 9 diferentes modelos matemáticos de secado. En este caso tenemos las fórmulas en pantalla donde Mt2 y Mt1 son el contenido de humedad y de las rodajas de zanahoria en los tiempos T2 y T1. Además, Mt, Me y Mo son el contenido de humedad de las rodajas de zanahoria en el tiempo T en equilibrio y en rodajas frescas respectivamente en una base seca. Cabe resaltar que sería gramos de humedad sobre gramos de materia seca. En el punto 2.6 tenemos el cálculo de la difusividad efectiva del agua y en este caso nos indican que este coeficiente o difusividad de las rodajas de zanahoria en varios pretratamientos y secados por aire caliente se puede determinar utilizando la segunda ley de difusión de Fick mediante la ecuación 3, que es la que está observada en pantalla. Para ponernos un poco en contexto, el D sub F es la difusividad efectiva del agua que se mide en metros cuadrados por segundo. L es el medio grosor de las rodajas de zanahoria, que es 0.0025 metros, y T es el tiempo de deshidratación en segundos. En este caso, para modelar el procedimiento de secado de frutas y vegetales, la fórmula 3 se puede simplificar ya como la ecuación 4, que simplemente es en este caso otra forma de escribirlo, así que no volveremos a explicar lo que significa cada variable. Posteriormente se tiene que la absorción de agua se calculó mediante la ecuación 6, que es la que se ve en pantalla, que es el índice de rehidratación. En este caso, en esta fórmula, M sub R es el peso de la rodaja de zanahoria después de absorber agua y M sub D es el peso de la rodaja de zanahoria seca. En el punto 2.8 tenemos los índices de color y concentración. En el espacio lab, L representa la luminosidad o la oscuridad, que varía de 0 a 100 de acuerdo a los parámetros encontrados. A vendría a ser lo rojizo o el verdor, que varía de menos 120 a 120, y B es la amarillez, azulidad, que varía de menos 120 también a 120. La imagen de cada rodaja se convirtió en RGB a los índices de luminosidad A y B utilizando el software ImageJ. Los valores de concentración superficial o delta sub S de las rodajas de zanahoria se calcularon utilizando la ecuación 7, que se puede observar aquí en la parte inferior izquierda, donde el delta sub S es la contracción superficial en porcentaje, S sub 0 y S sub T, que son medidos en centímetros cuadrados, son las áreas de las rodajas de zanahoria fresca y secada respectivamente. Para el análisis estadístico de esta investigación, en el punto 2.9, se nos dice que todas las mediciones se realizaron por triplicado y se utilizó un diseño completamente aleatorizado para el análisis estadístico. En la tabla 1 podemos observar lo que vendría a ser los resultados del análisis de varianza para el tiempo de secado de las rodajas de zanahoria pretratadas por microondas y ultrasonido. Aquí en este caso pues podemos observar que la tabla ya ha sido traducida
en donde tenemos las fuentes de cambio, los grados de libertad, la suma de cuadrados y el cuadrado medio, el tiempo de pretratamiento, el tiempo, el pretratamiento por tiempo, el error y el total, en este caso, ¿no? Continuando con los resultados y discusión, se puede observar que el tiempo de secado, que es el punto 3.1, en este trabajo se nos dice que el contenido promedio de humedad de las rodajas de zanahoria frescas fue de 90.77% en base húmeda. El análisis estadístico de los resultados empíricos o experimentales confirmó que el tipo de pretratamiento por pretratamiento de microondas y ultrasonido, en este caso el tiempo de pretratamiento y sus interacciones tienen efectos considerables sobre lo que vendría a ser el tiempo de secado en porcentaje de las rodajas de zanahoria. Como se puede observar aquí en el gráfico, tenemos el tiempo de secado, ¿no? Versus el tiempo de tratamiento. En este caso se puede observar que en lo que vendría a ser aquí el efecto de los pretratamientos por microondas y ultrasonido sobre el tiempo de secado de las rodajas de zanahoria, donde NT vendría a ser las no tratadas, M las de microondas y U las del ultrasonido. Se puede observar en este caso que mayor valor es en este gráfico del tiempo de secado versus el tiempo de tratamiento se obtuvo en cuando se realizaron pruebas en 5 minutos y el menor valor se encontró cuando se realizaron las pruebas en 60 segundos, o sea, un minuto. La influencia del tiempo, en este caso en los pretratamientos tanto de ultrasonido como de microondas sobre la tasa de pérdida del agua de la rodaja de zanahoria durante el secado en el secador se muestra en la figura 3. Como se ve en esta figura, la aplicación de estos pretratamientos ha aumentado la eliminación de agua de las rodajas de zanahoria y como resultado ha mejorado la tasa de secado de las muestras. Aquí se puede observar, no dice humedad perdida en porcentaje versus tiempo, y en el segundo gráfico también humedad perdida versus tiempo. En este caso tenemos dos gráficos, uno para el A y otro para el B, donde lo que vendría a ser el A representa el efecto de los pretratamientos por microondas, que es la variable A, y la variable B representa lo mismo pero para ultrasonido, sobre la pérdida de agua de las rodajas de zanahoria durante el secado en el secador, donde nuevamente tenemos variables que ya mencionamos anteriormente, como NT no tratadas, M microondas y U de ultrasonido. En el punto 3.2 se puede observar el coeficiente de difusividad efectiva del agua. En este caso, las condiciones de pretratamiento y secado pueden influir considerablemente en la difusividad del agua en las rodajas de frutas y vegetales. Los impactos del tipo de pretratamiento y el tiempo sobre los valores de la difusividad efectiva del agua de las rodajas de zanahoria se presentan en la figura 4 en pantalla. Los valores en este caso de la difusividad efectiva, ¿no? De las muestras pretratadas por 15 a 60 segundos de microondas y 20 minutos de ultrasonido fueron significativamente mayores que los de las rodajas de zanahorias no tratadas, con un nivel de confianza lógicamente del 95%. Que se pueden observar, ¿no? Lo que les acabo de comentar se puede observar en el gráfico, ¿no? En este caso se puede observar aquí claramente que los valores de la difusividad efectiva de las muestras pretratadas de 15 a 60 segundos por microondas y de 20 minutos de ultrasonido fueron significativamente pues, mayores que las rodajas de zanahoria no tratadas, que es la que está aquí de color celeste con la letra C. El valor promedio de la difusividad efectiva de las rodajas de zanahoria no tratadas durante el secado en el secador fue de 6.71 por 10 a la menos 10 metros cuadrados segundos a la menos 1. Estos valores variaron de 8.69 por 10 a la menos 10 a 10.96 por 10 a la menos 10 metros cuadrados por segundo a la menos 1. Para las muestras pretratadas con microondas de 7.56 por 10 a la menos 10 a 9.39 por 10 a la menos 10 metros cuadrados por segundo a la menos 1. Se puede decir que en este caso para las muestras pretratadas con ultrasonido respectivamente, Fernández y otros autores utilizaron el proceso de ultrasonido para mejorar la pérdida de masa, tanto agua como azúcar entran aquí, de las papayas antes del secado por aire caliente.
Los resultados mostraron que la difusividad efectiva aumentó después del tratamiento por ultrasonido, lo que causó una disminución de aproximadamente un 16% en la duración de la deshidratación de las papayas. En el gráfico, en la tabla 2, perdón, tenemos lo que es el ajuste de modelos de secado. En este caso, junto con los valores estadísticos de error correspondientes para todos los experimentos de deshidratación, los valores que se pueden observar aquí, SSE, RMSE y R estuvieron en un rango de 0.0007 a 0.0122 y de 0.0069 a 0.0286 y de 0.9963 a 0.9997 respectivamente, para la ecuación de Page utilizada para estimar la cinética de secado de las rodajas de zanahoria en este trabajo. Este cuadro, que es la tabla 2, nos habla acerca de las constantes y coeficientes del modelo de Page, donde tenemos el pretratamiento, el tiempo tratado y las variables como son K, N, SS, R y RMS. También esto se va a cruzar con las variables no tratadas, las tratadas por microondas y por ultrasonido. Continuando con el punto 3.5, tenemos el índice de color superficial y encogimiento. Los impactos del tipo de pretratamiento, que son estos dos, y el tiempo de los índices de color de las rodajas de zanahoria se presentan en la figura 7. El índice de luminosidad de las rodajas pretratadas con microondas fue menor que el de las muestras no tratadas en todas las condiciones. Esto se puede observar aquí en el gráfico. Sin embargo, también se ve que el índice de luminosidad de las rodajas pretratadas, que se va a ver posteriormente, con ultrasonido fue mayor que el de las muestras no tratadas en todas las condiciones. Además, los valores de luminosidad de las rodajas disminuyeron al aumentar el tiempo de pretratado por microondas, pero aumentaron al incrementar el tiempo de tratado por ultrasonido, ¿no? Del pretratamiento por ultrasonido. Aquí en la figura 6 podemos ver el efecto de los pretratamientos con microondas y ultrasonido sobre el índice de rehidratación de las rodajas de zanahoria. En este caso podemos observar que la mayor relación de humedad con el tiempo de tratamiento se lo lleva, en este caso, uno variable que obtuvo en este caso casi 500, exactamente 490% en la relación de humedad con su tipo de tratamiento. Continuando aquí tenemos tres gráficos que indican el índice de color superficial y encogimiento. Por ejemplo, aquí tenemos 3 puntos que son la luminosidad, el enrojecimiento y el amarillento. En este caso, en los gráficos se puede observar lo ya mencionado anteriormente, ¿no? Que vendría a ser en este caso el efecto de los pretratamientos con microondas y el ultrasonido sobre la luminosidad A en el índice de rojez B y el índice de amarillez C en las rodajas de zanahoria. Entonces, aquí tenemos los 3 gráficos ya mencionados, donde se puede observar que se obtuvo en este caso para la luminosidad versus tiempo. En este caso, cuando se tuvo un contraste entre estos de 62 en 20 minutos, obtuvo un mayor valor. Y para el enrojecimiento se puede observar en pantalla y igualmente para el amarillento en este caso. Los impactos del tipo de pretratamiento y el tiempo en el enrojecimiento superficial de las rodajas de zanahoria se reportan en la figura 8, que está expuesta en pantalla. El encogimiento superficial de las rodajas pretratadas con microondas fue mayor que el de las muestras no tratadas en todas las condiciones. Sin embargo, el encogimiento superficial de las rodajas pretratadas con ultrasonido fue significativamente menor que el de las rodajas no tratadas en todas las superficies. Además, el encogimiento superficial de las rodajas de zanahoria aumentó al incrementar el tiempo de pretratamiento con microondas. El encogimiento promedio de las rodajas de zanahoria no tratadas con microondas y con ultrasonido fue de 71.80, 75.61 y 52.38% respectivamente. Sharifan y Hosseini Gabos utilizaron un secador osmótico con microondas para secar rodajas de calabaza y sus resultados mostraron que el menor encogimiento se asoció con las rodajas secas a 100 watts y 71.09%. Y se observaron diferencias significativas entre las muestras. Además, las rodajas secas con microondas a 100 watts mostraron menos oscurecimiento en comparación a 300 y 500 watts, ¿no? Entonces nos dice que influye en realidad el voltaje que pueda tener el tipo de
microondas para el cual se usa el pretratamiento. Sin embargo, no está alejado de los resultados de esta investigación que se asemejan al 71.09% obtenido por los autores citados. Aquí se puede observar la concentración de la humedad versus el tiempo de almacenamiento. En esta figura se puede observar claramente el efecto de los tratamientos previos con microondas y ultrasonido sobre la contracción superficial de las rodajas de zanahoria, donde las NT son sin tratar, M tratados con microondas y U pretratados con ultrasonido. En la conclusión que se puede llegar en este trabajo es que los procesos de pretratamiento por microondas y por ultrasonido pueden acelerar la transferencia de agua durante el procedimiento de secado y reducir el tiempo de secado de los productos alimenticios. Los resultados demostraron que el tiempo de pretratamiento y el tiempo, en este caso, afectaron la tasa de pérdida de agua, el coeficiente efectivo de difusión, la tasa de rehidratación, los parámetros de color y la contracción superficial de las rodajas de zanahoria secas. Además, estos métodos de pretratamiento nos dicen que pueden ser fáciles de usar para, en este caso, la zanahoria, ya que se logró reducir el tiempo de secado de las muestras frescas y estas mismas también se logró sin tratar de ser más prolongado que el de las tratadas. Los valores en este caso del coeficiente efectivo de difusión de las muestras pretratadas con microondas y ultrasonido fueron mayores que los de las muestras sin tratar. En la conclusión 3 tenemos que el índice de luminosidad de las rodajas de zanahoria pretratadas con microondas fue inferior al de las muestras sin tratar en todas las condiciones, mientras que para los parámetros de enrojecimiento, amarillez y contracción superficial de las muestras pretratadas con microondas fueron superiores a las rodajas sin tratar. Por otro lado, los parámetros de luminosidad y rojez de las rodajas de zanahoria pretratadas con ultrasonido fueron superiores a los de las muestras sin tratar en todas las condiciones. Como conclusión 4, tenemos que se anticipa que los resultados de esta investigación serán útiles para desarrollar productos agrícolas deshidratados de mayor valor añadido en futuras investigaciones. Asimismo, los pretratamientos con ultrasonido y microondas se perfilan como métodos prometedores para el pretratamiento de rodajas de zanahoria antes del proceso de secado en la industria alimentaria. Continuando con el artículo 2, tenemos un enfoque de modelado simplificado para predecir la contracción y las propiedades de materiales sensibles durante el secado a baja temperatura con aire de materiales alimenticios porosos. En este trabajo desarrollaremos primero un modelo de transporte basado, o eso es lo que hace en este caso el autor, en la física simplificado para predecir las temperaturas y el contenido de humedad, así como la contracción espacial y temporal correspondiente durante el proceso de secado al aire a baja temperatura, donde la contracción volumétrica está dominada por la pérdida de humedad. Este modelo coincide bien con los experimentos realizados por nosotros, reportados en este artículo, y con los realizados por otros autores. Esto es lo que nos dice el autor. Además, utilizando el marco de modelado válido, se ha desarrollado un modelo basado en redes neuronales artificiales, o por sus siglas ANN, con aprendizaje profundo para la estimación de propiedades. El método propuesto en este trabajo podría desempeñar un papel importante en la optimización del proceso de secado industrial y tendría amplias aplicaciones en la industria de procesamiento de alimentos. En primer lugar tenemos la introducción, en donde tenemos que el secado por convección, se nos habla un poquito de esto, es un método popular para preservar alimentos, pero su modelado enfrenta desafíos debido a la complejidad de los procesos involucrados. Aunque estos modelos basados en la física son útiles para predecir el comportamiento termofísico durante el secado, su precisión se ve limitada a falta de información específica por los materiales o las propiedades cambiantes que tienen los alimentos o las condiciones geográficas y ciclos de cosecha y la complejidad de los artículos. Los modelados desarrollados incluyen enfoques elásticos, viscoelásticos e hiperelásticos, pero su aplicabilidad está restringida por la necesidad de datos experimentales complejos y la dependencia de propiedades como el módulo de Young, el coeficiente de Poisson. Por otro lado, los métodos basados en redes neuronales artificiales han emergido como herramientas prometedoras para estimar propiedades alimentarias y parámetros de calidad, ya sean estos la densidad, el color, la actividad antioxidante, durante el secado, aunque su desarrollo aún es limitado debido al tamaño reducido de los conjuntos de sus datos y su utilidad para integrar con modelos físicos. Ahora
un apartado creado es el objetivo de este trabajo, que sintetizando tiene desarrollar un modelo basado en la física para predecir transporte y contracción durante el secado a baja temperatura, implementar este modelo junto con redes neuronales artificiales para estimar propiedades del material. Como tercer y último objetivo tiene crear un marco integrado que combine modelos físicos, también lo que vendría a ser en este caso el ANN, y experimentos simples para predicción en tiempo real del comportamiento termofísico durante el secado. Respecto a los materiales y métodos, se utilizó el PAPA, o por su nombre científico Solanum tuberosum, como un material de estudio. En este caso, la acortaron en cubos de 14 milímetros y las muestras se secaron en un horno de convección a 60 grados Celsius con aire seco a velocidad de 1 metro por segundo. Y en ese trabajo analizarán tres variables: contenido de humedad, temperatura y contracción. Primero tenemos lo que es la medición del contenido de humedad, donde nos dicen que se utilizó el método gravimétrico secando muestras a 103 grados Celsius por 24 horas para calcular el contenido de humedad inicial en base seca. Durante el secado se midió el contenido de humedad promedio en intervalos de tiempo de 1 a 300 minutos, pesando las muestras antes y después del secado. Como punto 2 tenemos la medición de la temperatura, donde se colocaron termopares en el centro de las muestras para registrar la temperatura. Y como tercer punto tenemos la estimación de contracción, y para esto se utilizó el método de desplazamiento de tolueno para medir la contracción volumétrica. A continuación tenemos el punto 3, que es el modelado y simulación. Para esto se desarrolló un modelo simplificado basado en medios porosos para predecir los cambios térmicos y físicos durante el secado al aire de baja temperatura. Este modelo incluye 1. Procesos principales considerados, ya sea la transferencia de calor, modelada mediante la ecuación de energía, el transporte de masa, difusión y transferencia de momento, modelos a seguir y medios porosos, y la ley de Darcy, y la deformación del material. En el punto 2 tenemos manejo de fases y mezcla de gases, que se explica la evaporación del agua, o sea, cambio de fase líquida a vapor, y en este caso inducida por el transporte de calor y masa. El vapor de agua y el aire se consideran una mezcla binaria de gases ideales. En el punto 3.1 tenemos el modelado de deformación o la contracción, que es un enfoque novedoso. El trabajo actual se centra en desarrollar una herramienta de predicción sencilla basada en medios porosos que pueda predecir fenómenos de transporte y el comportamiento de deformación durante el secado a baja temperatura, sin necesidad de parámetros de ajuste. La contracción se calcula utilizando únicamente el concepto de actividad volumétrica sin parámetros de ajuste. Para cualquier volumen elemental, V, asumiendo que la actividad volumétrica de las fases es válida, las formulaciones matemáticas para la contracción a lo largo del tiempo, es decir, la relación de contracción SRV T, se puede derivar de la siguiente manera. Observad aquí, ¿ok? En este caso se observa que al final se va a llegar a esta ecuación observada en pantalla, donde tenemos los valores ya mencionados anteriormente. En este caso, podemos ver que estos se operan entre sí para posteriormente poder realizar el cálculo correspondiente. Continuando con esto, nos dice que con base a los hallazgos citados por algunos autores, se propone que al asumir una contracción ideal y omitir cambios en la porosidad inducida por el gas, se pueden llegar a eliminar los parámetros de ajuste en los modelos de contracción. Este enfoque combinado con un modelo de transporte puede predecir eficazmente el secado térmico. Así que considerando la hipótesis mencionada, se obtiene la ecuación 7 y esta se va a sustituir en la ecuación 6 y se reorganizarán los términos para obtener la ecuación 8 observada en pantalla. También es importante señalar que, para evitar el agrietamiento del material y preservar la calidad del producto final, la mayoría de las operaciones de secado convencionales se realizaron por debajo del punto de ebullición de agua. Por lo tanto, el desarrollo de un modelo de secado a baja temperatura con cambio de porosidad de gas despreciable está justificado para la modelización de procesos industriales de secado por aire. Muy bien, en el punto 3.2 tenemos supuestos y ecuaciones fundamentales. Aquí podemos observar en el punto 1 la masa total del alimento, del material alimenticio, es igual a la suma de la masa de los sólidos secos, agua libre y gas, mezcla de vapor, agua, aire. ¿Sí? En este caso se ve en la ecuación 9
Luego tenemos la masa y el volumen sólido permanecen constantes a lo largo del proceso. Esto es interesante porque aquí nos menciona que, por ejemplo, la masa inicial en cualquier tiempo va a seguir siendo la misma en el mismo cualquier tiempo, ¿no? Hasta el tiempo final. Y con los volúmenes lo mismo. El volumen sub S en el tiempo t va a ser igual al volumen sub S en cualquier tiempo. Los sólidos secos, además, en el alimento forman una matriz porosa y el agua y el gas están presentes en un volumen poroso. El enfoque REP, que es volumen elemental representativo, es válido y existe un equilibrio térmico local entre diversos componentes. En la ecuación 12 se puede observar claramente, en este caso nos dice que la variable de estado, ¿no? El enfoque REP es constante. El punto 5 nos dice que el vapor de agua y el aire juntos forman una mezcla de gases ideales binarios, referida como gas, que se observa aquí en pantalla. Y en la ecuación 6 tenemos que el cambio de la porosidad del gas con el tiempo es negligible. Aquí ya tenemos supuestos y ecuaciones fundamentales. Continuamos, donde tenemos lo que vendría a ser pues un diagrama de flujo para los diferentes modos de transporte y procesos, el cual ha sido efectivamente traducido. Y los términos en cada proceso nos dice que están organizados en el siguiente orden, ¿no? Física, proceso y ecuación de modelado, parámetro estimado, ¿no? Por ejemplo, en el primer punto, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser el transporte de masa, luego el transporte de energía, la fase de cambio, luego el momento de transporte y finalmente la deformación. Entonces, aquí nos dice que en el transporte de masa, sea lo que es agua, vapor de agua y transporte de aire, modelo de difusión másica, saturación de especies, en el transporte de energía, el transferencia de calor, modelo de difusión de calor, en el fase de cambio, modelos de no equilibrio, radio de evaporación estimado, en el momento de transporte, flujo de fluido, modelo ley de Darcy, velocidad de especies y presión parcial estimada, y en la deformación tenemos la contracción volumétrica, que de eso vamos a hablar bastante, el balance de masa y actividad de volumen y radio estimado de concentración. En la figura 2 tenemos los dominios computacionales seleccionados, que se pueden observar pues en este caso los volúmenes, ¿no? Las dimensiones, que son de 14 por 14 por 14 en la figura A, y en la B de 20 por 10 por 45, todo en milímetros, cabe resaltar. En la figura 3 se puede observar el diagrama de flujo que muestra los detalles de las diversas secciones del modelo computacional desarrollado y su acoplamiento, ¿no? Aquí podemos observar que en este caso tenemos un modelo de transferencia de calor, el transporte de especies, la conservación de masa, ecuación de gases ideales, y en este caso todo esto va a un solo módulo, y finalmente se va a través del diagrama de flujo, ¿no? Por las nuevas dimensiones, la geometría actualizada, y a esto a todas las propiedades termofísicas. Continuando tenemos el punto 7, donde nos dice que se podrá utilizar un enfoque de evaporación fuera de equilibrio para la modelización en cambios de fase. En el punto 8 nos dice que todo el agua presente en el material alimenticio está presente como agua libre, ya que el calor asociado con el agua vinculada no juega un papel importante en la mayoría del proceso. Luego, en el punto 9 se ignoran los efectos de la gravedad. Las ecuaciones gobernantes desarrolladas se resumen a continuación. En este caso tenemos la transferencia de calor, que es la variable dependiente, con la ecuación presente, el transporte de humedad líquido, variable dependiente, el transporte de vapor de agua, que es una variable dependiente también, y en las tres se puede observar las ecuaciones correspondientes, ¿no? Y en la figura 4 observamos lo que es la malla A, que es el caso 1, y la malla B para el caso 2, que ya habían sido modeladas anteriormente, en la anterior diapositiva, donde uno era un cubo y otro era pues un, lo que vendría a ser un prisma rectangular. Producto de eso tenemos la tabla 1, que nos habla de los detalles de la malla típica utilizada en el modelo de física, donde tenemos los atributos de cada una para el caso 1 y caso 2. En los atributos tenemos el tipo de malla, el número de elementos, el tamaño máximo de elemento, el mínimo tamaño del elemento, la tasa de crecimiento máxima, donde podemos observar que de hecho la tasa de crecimiento máxima es mayor para el caso 2, superando al caso 1, porque el caso 1 es 1.7 y el caso 2 es 2, y el mínimo tamaño del elemento para el caso 1 es de 5.6 por 10 a la menos 3 y para el caso 2 es menor, es de 3.15 por 10 a la menos 3. Posteriormente tenemos lo que es la tabla 2, donde se nos habla de las propiedades de entrada relevantes para el modelo basado en la física. Aquí tenemos
También los atributos, donde tenemos el tipo de malla, el número de elementos, tamaño máximo del elemento, el mínimo y la tasa de crecimiento máxima para ambos casos. Bueno, aquí posteriormente tenemos las propiedades de entrada relevantes para el modelo basado en la física, ¿no?, que se puede observar en la ecuación aquí presente. Posteriormente tenemos el flujo de gas inducido por presión, que nos dice que esta es una variable dependiente, el mu sub g. Luego tenemos el índice de contracción elemental, donde la variable dependiente se puede observar aquí lógicamente. Y nos dicen que todas las ecuaciones que hemos visto, desde la 16 a la 21, son ecuaciones principales que se utilizarán en el software comercial como Sol Multiphysics, versión 5.3a, para predecir la transferencia de calor y masa. Sin embargo, diversas ecuaciones auxiliares que son necesarias para estimar los diferentes términos en la ecuación gobernante se introducen en la configuración de la simulación como ecuaciones algebraicas de variables dependientes, las cuales son las siguientes, son tres: cambio de fase, balance de masa y flujo de humedad inducido por presión variable, que se observan aquí en pantalla, que son las ecuaciones 22, 23 y 24. Luego tenemos la relación de gases ideales. Esta ecuación ya es conocida por nosotros, que son la 25 y la 26. Posteriormente, los cálculos de contracción instantánea para cada elemento, donde vamos a tener que usar integrales para poder calcular la ecuación 27. Luego la 28 y la 29 no será necesario. Y los cálculos del contenido de humedad para cada elemento, que es la ecuación 30. Luego tenemos el índice de contracción elemental, donde tenemos nuevamente la variable dependiente. En este caso luego se nos dice que la figura 1, que ya ha sido vista anteriormente, resume todos los procesos explicados anteriormente, ¿no? Por ejemplo, que está aquí la figura 1, la ya explicada, ¿correcto? Que es el diagrama de flujo para los diferentes modos de transporte y procesos. Muy bien. Posteriormente tenemos el punto 3.3, que nos habla de los dominios computacionales seleccionados, condiciones iniciales y de frontera. Aquí se modelaron dos dominios tridimensionales para estudiar el secado de papa. En el caso 1, una muestra cúbica de 14 por 14 por 14 milímetros al cubo, que ya fue explicada anteriormente, sometida a secado con aire completamente seco a 60 grados Celsius, con velocidad de 1 metro por segundo y humedad relativa a 0. Los resultados se validaron mediante experimentos descritos en la sección 2. En el caso 2 tenemos una losa de 45 por 20 por 10 milímetros al cubo, expuesta a temperaturas de aire de 40 Celsius y 70 Celsius, velocidad de 4 metros por segundo, humedad relativa a 0. Este caso se tomó la literatura y citada por Wang y Brennan en 1995 y se validó con los mismos datos. Aquí en el caso 1 pues podemos observar lo que vendría a ser la temperatura inicial, que es 25 grados Celsius, que son las condiciones iniciales que nos serán en esta investigación. Y aquí tenemos una disposición típica de una red de percepción multicapa, donde si nos fijamos detenidamente, lo que tenemos aquí vendría a ser la capa de entrada, donde arrancan los valores, luego la primera capa oculta, la segunda capa oculta, hasta llegar a la capa oculta N, ¿no? Que eso lo va a determinar el experimento. Finalmente ya tenemos lo que es la capa de salida, ¿no? Después de todas las combinaciones posibles. Aquí en la figura 6 posterior tenemos el entrenamiento de la red neuronal, que vendría a ser el diagrama de flujo de camino y del proceso, donde se empieza con el desarrollo de un modelo básico de física para el secado. Luego se tiene lo que vendría a ser la validación experimental del modelo, posteriormente el parámetro de análisis sensitivo para los parámetros centrales, después se identifican los parámetros sensitivos de entrada, posteriormente la generación de varias combinaciones de parámetros entrantes, luego la simulación de físicas del modelo basado por varias muestras de pseudopatatas. Antepenúltimo paso sería la extracción de temperatura de variación de humedad para varias muestras de pseudopatatas, luego la plataforma de red neuronal y finalmente la configuración de red neuronal entrenada. En la tabla 3 tenemos un conjunto de parámetros sensibles y sus rangos para materiales alimenticios típicos antes del secado, donde podemos ver las propiedades, que son las iniciales, la saturación inicial de agua, por ejemplo, la porosidad inicial, la saturación inicial del agua, la densidad de los sólidos, sus símbolos correspondientes y el rango en el que están, ¿no? Que sería 0.68 a 0.88, 0.49 a 0.99 y 1100 a 2700 kilogramos por metro cúbico respectivamente, ¿no? Luego en las ecuaciones de 32 a la 36 tenemos el contenido de humedad, la fracción másica, la presión, la relación de contracción y la temperatura inicial para el caso 2, que ahora es de 30 grados Celsius.
¿sí? Que se puede observar aquí en pantalla, ¿ok? A diferencia del caso 1, que era 25 grados Celsius. En esta gráfica, que es la figura 7, podemos observar el conjunto de datos seleccionados para los parámetros de entrada característicos. Aquí tenemos la densidad del sólido, la porosidad inicial y la saturación inicial del agua. Como se puede observar, se tiene una dispersión, ¿no? En este caso, para poder obtener eh, una respectiva, buscar un patrón o un R cuadrado para poder modelar esto. En la ecuación 37 a la 40 tenemos el contenido de humedad, fracción másica de vapor, la presión y la relación de concentración, que está observada en pantalla. Luego tenemos las condiciones de frontera en el punto 3.3.1, que nos dice que para calcular el efecto de las condiciones ambientales en los procesos de transporte y de formación dentro del dominio computacional, se definen condiciones de frontera correspondientes a cada una de las ecuaciones gobernantes. La transferencia de calor. La transferencia de calor por convección tiene lugar en la superficie del material alimentario expuesto al ambiente y es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre la temperatura de superficie y la del ambiente, además de la convección de calor desde el ambiente hacia la superficie. También ocurre una transferencia de calor asociada con la convección de masa en la superficie. Así, la transferencia neta de calor en la superficie se da por la ecuación expuesta que es la número 41, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección y depende de varios factores como el tipo de fluido y sólido, la temperatura y velocidad de flujo, geometría y orientación. Se calculó utilizando las relaciones para el flujo sobre placas planas y se tuvo en cuenta el cambio de dimensiones de la muestra y propiedades del material, y los valores se utilizaron para cada paso de tiempo, ¿no? Con la ecuación 42 expuesta en pantalla, donde NU, RE y PR representan el número de Nusselt, el de Reynolds y el de Prandtl, respectivamente. Además, el número de Reynolds y el número de Prandtl se calcularon de la siguiente manera, expuesta en pantalla en la ecuación 43 y 44. En la figura 8 tenemos lo que es la descripción de la red neuronal basada en el aprendizaje profundo utilizado en este estudio. La red neuronal entrenada tiene 3 capas ocultas, 10, 20 y 10 neuronas respectivamente. El modelo entrenado genera como salida los parámetros característicos de entrada que luego se utilizan en el modelo basado en la física para predecir el comportamiento del secado. Como se puede observar en el gráfico, señalando aquí, se tiene la cubierta 1, previo a la entrada, la cubierta 2, la cubierta 3 y la salida ya, el output, ¿no? En este caso, por sus valores en inglés, input y output, que han sido traducidos por entrada y salida. En el punto 3.1.1 tenemos el transporte de humedad líquido, que nos habla que cuando el agua se difunde desde el núcleo, en este caso hacia la superficie, se considera que se evapora completamente en la superficie y se elimina la superficie mediante transferencias de masa por convección. En la ecuación 45 esto nos va a ayudar. Luego tenemos que el coeficiente de transferencia de masa por convección en cada paso de tiempo se calculó utilizando la analogía entre el calor y la transferencia de masa, según Incropeta y otros autores en el 2013. En la ecuación 46 se puede observar mejor. En la figura 9 tenemos la descripción del proceso realizado por el usuario. No, aquí tenemos que en este caso se tiene la observación para el experimento controlado con los valores de tanto la temperatura como el tiempo, la masa. Luego esto va al trabajo neuronal por entrada, luego viene la salida por una predicción, las características entrada, cualquier conjunto de dimensión demuestra condiciones de operación, condiciones iniciales, la entrada operativa, que es modelo basado en física, y finalmente la predicción de las condiciones de funcionamiento deseadas. El usuario lleva a cabo un experimento de control sencillo que mide el contenido por medio de humedad y la temperatura superficial y la del centro bajo condiciones controladas de geometría, velocidades de flujo de aire y temperatura. Estas mediciones se utilizan en una red neuronal entrenada para predecir las propiedades termofísicas del material alimenticio. Las propiedades termofísicas estimadas se integran luego en un modelo basado en la física para predecir el comportamiento del transporte de calor y masa durante el secado de condiciones reales del proceso. En la ecuación 47 se puede observar claramente, donde SH y SC representan el número de Sherwood y el número de Schmidt.
respectivamente, calculados de la siguiente manera, ¿no? En la ecuación 48 y 49 se puede observar claramente. Luego tenemos el punto 3.3.1.2, donde está el transporte de vapor de agua, que es similar a la pérdida de agua, la pérdida de convectividad de vapor también ocurre en la superficie. En la ecuación 50 se puede observar. Luego el transporte de gas, que nos dice que sumando la ecuación 45 y la 50 obtenemos esta ecuación 51, que es la pérdida neta convectiva de gas en la superficie es igual a la suma del agua que se evapora en la superficie. Esto contribuye a la transferencia de masa convectiva y del vapor de agua en la superficie que se transporta por convección. En la 52 tenemos el flujo de gas inducido por presión. Finalmente tenemos detalles computacionales que en este caso simplemente nos indican el software que usaron, que fue COMSOL también, el modelo adaptado para casos 1 y 2, se modificó la geometría, detalles extras, para obtener aquí esta gráfica donde podemos observar que tenemos la temperatura versus el tiempo versus el radio, o en este caso vendría a ser pues la relación, ¿no? Donde tenemos un crecimiento exponencial de la temperatura y un decrecimiento logarítmico, ¿no? Se podría decir exponencial de la temperatura del centro, promedio de radio de concentración y el promedio de radio de humedad. Esta figura nos indica que lo que les indicaba, ¿no? La variación de la temperatura del centro y la superficie del contenido promedio de humedad del tiempo. Se identifica aquí que la temperatura es la variable más sensible a la variación del tamaño de la malla, por lo que se usó el cambio de temperatura en el centro y la superficie a lo largo del tiempo como criterio de convergencia. Las simulaciones se realizaron en un procesador Intel, ¿no? Aquí ya nos da un poquito de datos ya estadísticos o de las máquinas usadas para el análisis. Finalmente, el 4.1 nos habla de la selección de parámetros de entrada. Ya hemos visto esto que nos dice que en la tabla 2 presenta propiedades físicas utilizadas en los modelos y las propiedades del agua y el aire son precisas y fáciles de implementar, mientras que las del contenido sólido dependen del método de estimación, lo que introduce incertidumbres en los resultados modelos. Se identificaron propiedades sensibles a la compresión y estructura y se realizaron análisis de sensibilidad y propagación de errores para validar y comprender estas incertidumbres. Por ejemplo, se lograron identificar parámetros críticos como la porosidad inicial, la saturación inicial del agua y la densidad del sólido. Estos parámetros fueron destacados como los más sensibles para modelar el proceso de secado. Luego, en la metodología de redes neuronales artificiales, o por sus siglas ANN, nos dice que estas son herramientas computacionales inspiradas en la cognición humana y la biología neuronal ampliamente utilizadas para modelar y predecir problemas complejos no lineales debido a su precisión en tales escenarios. Este trabajo incluye un modelo popular de las redes neuronales artificiales, el perceptrón multicapa, y una red incluye, ¿no? Una capa de entrada y capas ocultas, capa de salida también. En este caso, el número de neuronas en la capa de entrada y salida corresponde a los parámetros de los vectores de entrada y salida. Eso es lo que nos indica. Luego tenemos las relaciones de normalización, donde aquí tenemos lo que son las variaciones de encogimiento. En el gráfico A tenemos lo que es la variación del encogimiento a través de una sección transversal diagonal de la muestra de alimento a los 150 y 300 minutos. En el punto B, o en el gráfico B, mejor dicho, tenemos la variación de la relación promedio de encogimiento con la relación promedio de contenido de humedad. Para eso tenemos como ayuda la ecuación 53 a la 57 que están expuestas en pantalla, que nos hablan de los tiempos, de la densidad, entre otros valores. La formulación también es importante para los vectores de entrada y salida, se puede observar en pantalla, y tenemos la entrada de red neuronal, donde nos bota la ecuación de la formulación de los vectores de entrada y salida. Luego en la figura 13 tenemos la variación en la temperatura en el centro y superficie, B, contenido de humedad en el centro y superficie, y C, contenido promedio de humedad con el tiempo para el secado 40 y 70 grados. Aquí en este caso, en el gráfico A, que es temperatura centro-superficie, se puede observar pues un comportamiento en el centro prácticamente constante, ¿no? Constante en el eje Y, ¿no? En este caso Y toma todos los valores, que la temperatura toma el mismo valor que es de 40 grados, pero cuando tenemos 70 grados tiende el tiempo a incrementar ligeramente, tanto con la superficie como en el centro. Luego tenemos una disminución pues logarítmica para la gráfica B,
Y para la gráfica C lo mismo, para tiempos de 40 y 70 grados. Luego tenemos la figura 14 que nos habla de las curvas de tasa de secado, características obtenidas para el secado a 40 y 70 grados, que tenemos tiempo de secado y tiempo en horas, tiempo de secado y contenido de humedad, ¿no? Donde tenemos el calentamiento inicial, periodo de tasa constante y periodo de tasa de caída, ¿no? Se puede observar que el periodo en este caso de lo que es de tasa constante, ¿no? Llega hasta un pico y se termina por decrecer. En el punto 4.5 tenemos el desarrollo del modelo, donde se nos habla que se utilizó pues, el software de MATLAB, que fueron divididos los datos en una proporción de 65% para entrenamiento, 20% para validación y 15% para prueba, ¿no? Y nos habla de métodos que se usaron para mejorar la precisión, como por ejemplo iniciar con una sola capa y luego ir añadiendo capas ocultas adicionales. Eso lo mencionamos anteriormente también. Luego tenemos las tablas, ¿no? Tabla 4, 5 y 6, donde la 4 es la prueba posterior al modelado para el modelo entrenado con 1728 conjuntos de datos, variables, tiempo y secado de 20 minutos. En este caso, la tabla 5 es para 64 conjuntos y la 6 para 1728 conjuntos. En este caso, y se puede observar los datos obtenidos, ¿no? Por ejemplo, aquí las tablas están ya traducidas, donde tenemos las pruebas de datos, el valor real, modelo de han entrenado, porcentaje de error, valor real, para cada valor, ¿no? Tanto para cada variable, porque nos dan 3 variables. Para cada variable tenemos en este caso esta clasificación que se puede observar claramente en pantalla. Igual para la tabla 7 y para la tabla 8, que es para 64 conjuntos, pero aquí es para el tiempo de 20 minutos y 100 minutos respectivamente. Vamos a los resultados y la discusión. En este caso, en los resultados nos dice que el modelo basado en la física se presenta la variación de temperatura, humedad y contracción. En el caso 1, la figura 10 ya vista anteriormente muestra que la temperatura es casi uniforme en la muestra y la pérdida de humedad es rápida al inicio, pero se ralentiza a medida que avanza el secado debido a la difusión interna. Los mapas de contorno de la figura 11 confirman esta distribución uniforme. La figura 12 muestra que la contracción es gradual debido al secado uniforme, lo que previene la fisuración. Finalmente, la figura 12b compara la contracción promedio con los datos experimentales, mostrando buenos resultados de validación. En el caso 2 se analizó el comportamiento, en este caso se estudió la temperatura del aire y se analizó el comportamiento de secado de una losa de papa de 45 por 20 por 10 milímetros, que era la muestra 2, a temperaturas de 40, 70 y 40 grados. La temperatura es casi uniforme en toda la muestra, mientras que a 70 grados Celsius el secado en la superficie predomina, aumentando la temperatura en la superficie rápidamente. La figura 14 muestra que el secado a temperatura baja toma más tiempo, con una fase de secado constante más prolongada debido a la saturación en la superficie. El modelo también sugiere que a baja temperatura el cambio de presión durante el secado es insignificante, lo que permite simplificar el modelo al asumir una presión constante y temperatura uniforme. La figura 16, ya expuesta, muestra que la densidad aumenta con la disminución de lo que vendría a ser la humedad. Esa será expuesta a continuación. Y se observa un aumento abrupto cuando el material alcanza un estado vítreo. Aquí en la figura 19 observamos que la representación esquemática de los pasos involucrados en la validación experimental del modelo AM, ¿no? Es casi similar, ¿no? La observación para el experimento, la red neuronal, la predicción, el modelo basado en física, nuevamente la predicción y finalmente el análisis del error, ¿no? Donde dice que se realiza experimento de control simple que mide el contenido por medio de humedad, la temperatura de superficie y el centro, bajo condiciones controladas de geometría, velocidad del flujo del aire y temperatura. Luego tenemos la tabla 9 que habla de parámetros característicos estimados por ANN para los experimentos en este trabajo. ¿No? Tenemos aquí igual, ¿no?, las propiedades como la porosidad inicial, la saturación del agua, la densidad de sólidos y los símbolos expuestos anteriormente. Bien, a continuación tenemos que el modelo que muestra encogimiento el modelo muestra que el encogimiento de la muestra durante el secado es casi uniforme, lo cual es importante para evitar la formación de grietas, como se observa en las figuras 12A y 12B. Además, el cambio de presión durante el secado a baja temperatura es casi insignificante, lo que permite simplificar el modelo asumiendo una presión constante y temperatura uniforme.
La figura 16, vista en pantalla, muestra que la densidad total aumenta a medida que disminuye el contenido de humedad. Un aumento abrupto en la densidad ocurre cuando el material alcanza un estado vítreo, lo que previene más reducción en el volumen. También se capturó que a baja temperatura la densidad aparente del material es mayor debido a un calentamiento uniforme que causa encogimiento ideal. En el modelo 6.2 ya tenemos lo que vendría a ser modelado mediante redes neuronales artificiales, donde se habla del desempeño de la red neuronal entrenada. Aquí tenemos el modelo de red neuronal entrenada, muestra una excelente precisión con errores muy bajos y el efecto del número de conjunto de datos, que al entrenar el modelo con 64 conjuntos de datos se observa que el modelo obtenía buenos resultados en el entrenamiento, pero su precisión disminuyó en la validación de pruebas. Las pruebas posteriores al entrenamiento. El modelo ajustó bien 6 nuevos conjuntos de datos sin haber usado el entrenamiento con un error menor al 1%. En la figura 20 tenemos los modelos basados en física que utilizan propiedades termofísicas por la ANN y muestran una buena concordancia con los experimentos de secado A, B y C. Muestran la comparación de la temperatura de la superficie T sub S, la temperatura TC y la relación promedio de humedad MAB respectivamente. En este caso observamos los datos para tanto el experimento y la predicción, que son para los tres casos son muy similares, o sea, nada alejado de la realidad, ¿no? El experimento y la predicción se podría decir que es satisfactorio. Ahora, el error aumenta cuando se probaron conjuntos de datos desconocidos. Esto se debe a que los modelos de redes neuronales, al involucrar un gran número de variables independientes, el cual son los pesos, tienden a sobreajustarse los datos cuando se usan conjuntos de datos pequeños. Esto según la fuente citada o investigada. Aquí tenemos ya el efecto de las variables de entrada. Aquí nos dice que al incluir el contenido de humedad y temperatura en el centro de la superficie como variables de entrada, el error disminuyó considerablemente. En los modelos con grandes conjuntos de datos, el error bajó de 0.54% a 0.15%, y en los datos pequeños de 5.46 a 3.86%. Sin embargo, medir estas variables en la práctica es complicado, por lo que el uso contenido promedio de humedad y temperaturas es una opción más accesible y efectiva para predecir parámetros. Efecto del tiempo de secado. Aquí tenemos que se compararon modelos entrenados con datos de primeros 20 minutos de secado y con datos de 100 minutos. Los resultados mostraron que el error no cambió significativamente, por lo que se concluyó que los datos de los primeros 20 minutos son suficientes para entrenar el modelo. Usar los datos de 100 minutos aumentaba las variables en el modelo, lo que podía causar un sobreajuste y un mayor error en las pruebas. Ya en el 6.3 tenemos la integración del modelo basado en física y modelo ANN con validación experimental. El modelo integrado fue validado experimentalmente comparando las predicciones con los datos reales. Se utilizó una simulación basada en física con parámetros estimados y la comparación mostró un error absoluto de hasta 15% y un error cuadrático medio global de aproximadamente 5%. Se identificaron varias fuentes de error como la humedad al pesar la muestra, el desplazamiento termopar, fluctuaciones de temperatura y posibles errores instrumentales en humanos. Como conclusiones, tenemos 6. Los modelos constitutivos complejos no son necesarios al omitir la porosidad del gas, sin afectar significativamente la presión de las propiedades predichas. El comportamiento de la contracción se captura a lo largo del tiempo con resultados que coinciden con los experimentos. En la 3 tenemos, las redes neuronales son útiles para estimar propiedades de materiales alimentarios. Luego, datos limitados del inicio de un experimento sencillo son suficientes para predecir parámetros sensibles. Penúltima conclusión, conjunto de datos grandes con temperatura y humedad son adecuados para entrenar la red neuronal. Y último sería la combinación de redes neuronales y modelo físico es prometedora para el control de procesos alimentarios. Muchas gracias. Eso sería todo.